El último ponente es el profesor Juan Carlos Rey González. Su ponencia se llama sobre la incomprensión de las formas indígenas de organización en el marco de la construcción del Estado venezolano. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve y seguir como el profe Amodio y George los límites del tiempo. Y me perdonan que grabe, y no es un asunto de vanidad, sino como este es un trabajo que está en desarrollo, esto lo utilizo más bien como herramienta también metodológica en función de la reflexión que va surgiendo. Este no es un trabajo, obviamente, de arqueología, yo diría que tampoco es de antropología histórica, seguramente no es de antropología. Yo cuando lo defino más bien como un problema de ciencias políticas que yo trato de abordar con mirada antropológica y utilizando herramientas metodológicas de una etnografía histórica. Más bien lo entiendo así, y de la etnografía contemporánea también. Entonces, si quieres, pasa la imagen. Hay un problema contemporáneo, que es el que realmente a mí me mueve, y es un problema en el que he estado sumergido mucho tiempo, y entonces también en el trabajo que estoy haciendo, a veces cuando está uno demasiado tiempo inmerso en algún problema, ve ideas que le pueden parecer de perogrullo, y quizás son ideas muy importantes, o ideas que a uno le parecen muy importantes, y que pueden resultar de perogrullo. Entonces, esta es la reflexión en la que estoy, y es un trabajo que les voy a presentar, la propuesta del trabajo, y unas primeras ventanas de aproximación. No es un trabajo para nada definitivo. Actualmente hay un problema en Venezuela. El país, como todos ustedes saben, desde el 99 se reconoce como una nación multiétnica y pluricultural, y además hay un modelo de Estado que se define como democrático, participativo y protagónica, de justicia social y de derecho. ¿Esto qué implica? Implica que si reconocemos la diversidad ciudadana, también reconocemos el derecho a la participación política de los pueblos indígenas, preservando sus formas de organización y mecanismos propios para la toma de decisiones. Ahora, como todos sabemos, en estos últimos 20-23 años se han generado toda una serie de dificultades y conflictos entre líderes indígenas tradicionales, lo que llamamos instituciones, entre comillas, propias, nuevas instancias de organización impulsadas a partir del nuevo modelo, este nuevo modelo democrático, y las instituciones del Estado. Esto no es una novedad para ninguno de nosotros. Las formas de organización de los pueblos indígenas ante esta situación se han transformado con el fin de minimizar los conflictos, pero también esto ha implicado una adaptación a las lógicas, pero estas lógicas que son impuestas del Estado y desde arriba, ¿no? Si quieres pasa a la siguiente. Simplemente para que pensemos, hay una serie de conflictos recurrentes en estos últimos 23 años. Desde 1999, y estos son los grandes conflictos de los que tuvimos noticia a través de los medios, la situación del tendido eléctrico y los Pemón en la Gran Sabana, hasta los últimos conflictos que actualmente están en desarrollo con el pueblo Yucba. Sin embargo, ha habido conflictos locales en todas partes, y son conflictos recurrentes. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Siguiente. Estos conflictos los hemos interpretado generalmente como una incapacidad de los funcionarios para seguir estas normas que nos hemos impuesto de un Estado que respete la diversidad cultural. De alguna manera también hemos supuesto que hay cierta falta de honestidad en el Estado para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, pero realmente mi propuesta y lo que yo quisiera desarrollar tiene que ver con una visión diferente. Según mi propuesta, estas relaciones de conflicto y adaptación organizativa entre pueblos indígenas y Estado no son nuevas. Tienen que ver con un problema más bien estructural, más que con aspectos formales del aparato burocrático del Estado actualmente. El reconocimiento formal de las formas de organización indígena propias se ha visto limitado al momento de caracterizar e incorporar esas formas a la propia lógica organizativa del Estado desde tiempos tan remotos como el periodo colonial. El Estado ha procurado incorporar a los indígenas desde diferentes visiones y siempre ha habido un choque. Este proceso de conformación del Estado venezolano siempre ha supuesto entonces el reconocimiento de las poblaciones indígenas, pero estas han sido concebidas desde diferentes formas históricas. Aquí hablaría un poco como estos horizontes arqueológicos del saber, con modelos epistémicos de lo que es ser el indígena, que ya trabajamos en una publicación previa,
Y estas formas históricas han implicado el reconocimiento de diferentes modelos como formas de organización tradicionales o propias, el reconocimiento del Estado, figurándonos modelos de cómo se organizan los indígenas. Entonces, ante esta imposición desde arriba, cada pueblo indígena, de acuerdo a sus propias dinámicas culturales y lógicas organizativas, se ha apropiado de los modelos implantados desde el Estado, adaptándolos a su realidad particular. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendería hacer? Un abordaje que haría uso de datos históricos, pero es un abordaje que trabajaría un poco con ficciones de coetaneidad, utilizando un par de modelos del periodo colonial, un par de modelos de lo que yo defino como la imagen del indígena en el periodo republicano y un par de modelos contemporáneos más bien de la relación de pueblos indígenas y su interacción con lo que hoy día es la visión a partir de lo que se define como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es el modelo de la Constitución de 1999 en Venezuela, donde reconoce una diversidad ciudadana diferente a la diversidad tradicional, a la ciudadanía o a la igualdad ciudadana tradicional en el Estado. La idea es que este análisis, desde una perspectiva histórica y contemporánea, nos permita dar cuenta de estos aspectos estructurales que dificultan la congruencia entre las formas organizativas del Estado y las formas propias de los pueblos indígenas. Yo voy a utilizar simplemente aquí un caso particular, que es el caso de los caquetíos de la costa de Falcón en el periodo colonial, para ilustrar un poco cómo esta visión en la construcción del Estado colonial, ¿sí? Un Estado no republicano, del indígena implicó un desconocimiento de las formas propias, pero a partir de un modelo donde se pensaba que se estaban reconociendo características propias de los indígenas, y esto tuvo unas implicaciones que pudiéramos definir como de etnogénesis o de cambio cultural en los propios pueblos caquetíos, que son evidentes 200 años después, en el siglo XVIII. Entonces, el indio en el periodo colonial, o la figura del indígena en el periodo colonial, aquí sí voy a ser muy reducido, aunque estos son conceptos un poco complejos, se inserta o se entiende como una casta particular en el sistema de casta colonial, con características, y estas son características jurídicas y filosóficas. Las características son que era rústico, que era una persona miserable y menor de edad. Todas estas características suponen la tutoría del Estado o la tutoría de la corona sobre el indígena. Sin embargo, también los indígenas e indígenas particulares se insertan en el sistema estamental que traen los españoles, y encontramos el reconocimiento de la nobleza indígena, y la nobleza indígena a partir de una figura que se establece en las leyes de Indias, que es la de los caciques, pero también fueros colectivos que tienen unas figuras similares a la de los hidalgos también en Europa, ¿no? Fueros colectivos para pueblos indígenas concretos. Además, para los indígenas, y esto es algo que ha sido muy poco trabajado en Venezuela, hay toda una propuesta de organización de gobierno, que es la propuesta que fue muy evidente en la Nueva España y en el Perú, de las repúblicas de indios frente a las repúblicas españolas. La república de indios suponía también la organización de cabildos indígenas en los pueblos indígenas. Y esto implica toda una forma de toma de decisiones a nivel local que era reconocida por la corona. Con respecto a los indígenas caquetíos, hay al menos 3 particularidades históricas que no puedo detallar acá, pero si alguien está interesado la podemos hablar. Es que los indígenas caquetíos tenían una organización prehispánica, organización política prehispánica, de lo que hemos definido los antropólogos desde una perspectiva particular como cacical, que no es lo mismo que entendían los españoles como cacicazgo. Ojo con esto. Además, en la historia de los caquetíos de Coro, y esto es un poco historia de Venezuela, si ustedes lo conocen, hay la relación de Manaure, el gran cacique de Coro, que hace un pacto con Juan de Ampíes, y es un pacto que continúa en la tradición histórica, y las relaciones entre los indígenas y Ampíes, pero después con los Bélsar, y después la tradición con el gobierno español en Coro, siempre hace referencia a este pacto. Un pacto que siempre se fortalece, se afianza en la idea de que nosotros nunca nos enfrentamos a los españoles, y por tanto nosotros no deberíamos ser esclavizados, no deberíamos ser sujetos de represión, y
En 1539 hay algo interesantísimo, que es que por intermedio del obispo Rodrigo de Bastidas, los indígenas caquetíos, también a partir de una situación particular que se había vivido, son nombrados indios de la Real Corona. Indios de la Real Corona eran indios libres que no podían ser encomendados, no estaban obligados a pagar tributo y tenían toda una serie de... una condición muy diferente a los demás indígenas de la zona. Pasar a la siguiente imagen, simplemente aquí para una referencia muy general. Suponemos, y esto es muy esquemático, que la distribución de los indígenas caquetíos y si hacemos territorialmente la organización de lo que serían estos cacicazgos caquetíos desde los datos arqueológicos y la interpretación etnohistórica, sería una dispersión de este tipo. No hay una gran nación caquetía. Eran confederaciones de aldeas centralizadas en torno a aldeas principales, pero como no existía un aparato burocrático para el control, estas eran más bien un archipiélago de confederaciones. Si quieres pasar a la siguiente imagen. Ahora, en el siglo XVIII, ya cuando los caquetíos se fue reconocida esa figura de cacique, vamos a encontrar toda una serie de conflictos que no tienen mucho sentido que yo me extienda acá, con respecto a la solicitud de reconocimiento de los cacicazgos por parte de individuos particulares que argumentan su descendencia del cacique Manaure y al mismo tiempo la negativa de los cabildos indígenas para aceptar este cacicazgo. Comienza a generarse un conflicto y todos los argumentos que se comienzan a desarrollar para validar o no los cacicazgos están relacionados con la construcción de una noción histórica, pasar al siguiente, que supone ciertamente un relato sobre la tradición. Y aquí se da la invención de una tradición. La invención de una tradición, y aquí simplemente dos documentos, no puse la referencia, bueno, pero estaban en las referencias que están citadas previamente, estos son documentos del Archivo General de la Nación. Cuando uno de estos indígenas estaba argumentando su derecho al cacicazgo de todos los pueblos de la costa, dice uno de los testigos, la tradición que hay es que solo había un Manaure, y siendo los caquetíos una nación y una misma lengua, luego es cacique Don Domingo. Si esto fuera así, toda esta región sería la región ocupada por indígenas caquetíos y serían tres regiones: la región costera de Coro, la región de los valles interiores de Lara, Barquisimeto, Quibor y hacia el río Tocuyo, y una región caquetía llanera, donde había caquetíos todos hablantes de la misma lengua, al menos como elemento unificador. Pasa a la siguiente. Pero más aún, hay otro argumento en otro documento donde dice: en la ciudad de Coro, hablando de la historia y del pasado, en la ciudad de Coro, por lo cual ha sido y es cabeza de toda la provincia, en cuyo honor sería mantenido, están hablando de este cacique, y mantuvo en los tiempos antecedentes a la venida de los dichos españoles, que en ella residía el gran cacique Manaure, a quien sus naturales obedecían por señor y natural, pagándole feudo desde el Orinoco al de la Magdalena y parte del nuevo reino de Granada, a imitación de lo que en el reino de la Nueva España tributaban al gran cacique Moctezuma, que residía en la Laguna de México. Hay una equiparación, ya en el siglo XVIII se dice, este cacique era tan cacique como aquel, en un territorio tan amplio como aquel. Eso sabemos que, a partir de los datos arqueológicos y históricos, sabemos que no es así. Simplemente, además, por la ausencia de un aparato burocrático que permitiera mantener el orden. Aunque sí existían, obviamente, redes comerciales importantes, había contactos y relaciones interétnicas, relaciones intraétnicas entre estas tres regiones de indígenas caquetíes. Pasan a la siguiente. Rápidamente, simplemente hay otros ámbitos de conflicto que tienen que ver entonces también con respecto a la relación de los indígenas caquetíos frente a otras castas no blancas. Pasa a la siguiente. Y esta discusión, simplemente también aquí, siempre el tiempo conspira, del archivo de Miranda hay un documento interesantísimo que es un documento descontextualizado que seguramente es de los documentos que capturaron o en La Vela o en Coro, y es un sainete local que habla de las figuras del pueblo, y hay un fragmento muy corto que les voy a leer porque es importante.
El presidente Porra le dice él era el juez de la península de Paraguaná, le dice a su amanuense: me veo en un gran disgusto, el amanuense. ¿En qué forma? Y dice el presidente: en que ha dado mi compadre el cura López en omitirle a los zambos del pueblo de Buenavista. Ojo, el pueblo de Buenavista es un pueblo de indios, y es un pueblo donde todos se reconocían indios caquetíos, pero había sido penetrado o se habían residenciado y establecido en él muchos negros venidos del Caribe. Los zambos del pueblo de Buenavista les ha omitido el don, cuando está claro que la audiencia sí lo manda, el título de don. Y yo me veo precisado a irles con la corriente por lograr tenerlos gratos, y aunque ellos no sean mestizos de indios y blancos, yo los trato como tales porque pueden, como aspirantes, dar algo. Y por ser algo liberales, si les dicen don fulano sobre esto con el cura de Moruy, me hallo esquinado. De una providencia que ustedes y yo la notamos, cuando aquel Francisco López que presentó aquí clamando por el don que el cura López omitió al amonestarlo, y aunque el cura hizo muy bien, yo como vivo adulando, allá le puse un oficio por complacer a los zambos, que aunque no tengo razón, podría haberlo molestado. Soy hecho de este carácter, soberbio y desvergonzado. Y le responde el amanuense: usted tiene razón, porque son unos culiados. Aunque ellos en realidad sean como son zambos, ya el diablo los ha cogido de vivir degenerando aquel saque de Dios de Dios. Bla. El tema racial y la condición racial, hay un racismo, y pasa al siguiente, muy fuerte de los indígenas caquetíos frente a otras castas. Hay unas consecuencias importantísimas. Las principales fuerzas en la reducción de la rebelión de José Leonardo Chirino fueron estos caquetíos. Las principales fuerzas en el rechazo de la entrada de Miranda a la Vela y a Coro fueron estos caquetíos. Las principales fuerzas en la contención inicial del avance de la campaña de Coro, donde venía el Marqués del Toro en la Primera República a fueron estos caquetíos. Y finalmente el último bastión de la resistencia realista, o último bastión importante, porque después están algunas guerrillas como la de Cisneros acá, va a ser estos caquetíos después del alzamiento y la consolidación de Coro como una provincia para la República. Después de Josefa Camejo, entre 1821 y 1823, estos caquetíos estuvieron activamente enfrentándose a la República, tanto que la historiografía local lo considera como un suicidio. Hay el registro de que los últimos caquetíos fueron a Santo Domingo con Morales al escaparse finalmente los españoles. Entonces, esto nos trae una visión muy diferente de lo que es el ser el indígena en el periodo colonial. Pasa a la siguiente. Y simplemente, bueno, pasa porque aquí entonces también tenemos las instrucciones de Bolívar a Soblet. Hay un cambio entonces de la visión de lo que es ser el indígena. Y esta reflexión, ¿para qué sirve? Esta reflexión nos sirve no solamente para ir al pasado y conocer etnográficamente las poblaciones del pasado, sino para proyectarnos hacia problemas del presente. Si quieres pasar a la siguiente. Yo creo que el fin de las investigaciones antropológicas hoy también es para dar respuesta a problemas que tenemos. Aquí tienen dos fotos. Este es de los Sioux arriba, el siglo XIX, Sioux o los Cheyenne, ya no recuerdo. Y esta es la foto de un video de los Yucpa reclamando hace muy poco en Maracaibo por una situación que se vivía. Y muchas veces nosotros tendemos muy sentimentalmente a upar estas acciones, y vemos, por ejemplo, qué sé yo, en el caso del siglo XIX de los Estados Unidos, la batalla de Little Bighorn como un episodio de gesta, ¿no? Donde el general Custer las tropas de Custer fueron totalmente destruidas por los indígenas, pero no recordamos que Caballo Loco, que fue quien dirigía la acción indígena, al año siguiente ya había sido apresado y totalmente destruida esta alianza Sioux-Cheyenne. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como antropólogos? Pienso yo, colaborar en estos diálogos, más allá de ser abogados, ¿no? Colaborar en estos diálogos, porque yo creo que hay en este problema una incomprensión de tipo semiótica, y somos nosotros quienes estamos llamados a tratar de destrancar esto. ¿Es posible? No lo sé. Aquí sí les digo sinceramente, pero es mi apuesta. Gracias.